Baisha pamba, Aisha papeina, cuina na ame ayu, imagina, bueno, mañana de mañana, programa mi, pende, programa de que fuera enterguetea, pejenduce, bajera, vagina, ka, aljatora, lo hermano, pera. Peisha, edición número 595 de ka, aljatora, beñi, meñi, moñón, dive, paite, amo asao, mapeme, pequeño abrazo, rompe espalda, marete, porá. Name, imagina, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 13, tenón de octubre, mire que fuera. Penaguirú, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado, departamento de Itapua, de Peina, Yeputa, Zombarete, Bellajama, Esejina, Huillegue entero, Peme vaya Pusaca, Berigue, fuera, más 595-985-162-975, Ñane Pumburipo, Pegualo, Mita Peina, Ombo, Moñembo Saco, y yo Aite, que fuera Pai Pieste, Guaja, Ombo Uñan de mensaje, y Abueti, Peaico. Federación de Pastores, Grupo GIAP, te escuché, soy de Ciudad del Este. Bueno, a los pastores, pastores, cuera, hermano oyente de Ciudad del Este. Un saludo cordial, entonces venían en Dulo y tal. Fecha venían de Pisa, cuera, ya chico, venían en 10. Facebook pibe ha YouTube ka hija tora me YouTube ha Facebook a tu Emilio Vázquez bebé caja ya allí ya pongo la amis ya imaginar y que güey a las pintas no cañiba bebé sí justamente bebé ya besamos la ese costilla pejen bebé a los amigos de sí eina. Ya compartí mi guri Facebook. Bueno, me han dado pico a su foto, ¿cierto? Usted no es de compartir muchas fotos en su Facebook. Muy raro que comparta algo de su familia. Bueno, sí sé, más peto pata o pepe y ande cada hija toracuera ande oína. Alguna vez la foto y mi besa. Con vuelta quería compartir ese hoy metí historia nungamba emo pepe a jupila la pandija ando para beico hoy saramo yo aluina bueno ni pende argelomita así roba ahí y suerte hoy malito pende oigo la churro pende oigo la princeso segula encanto cururesa qué bárbaro los hermanos, ya no cañí, esa, ay, cuepe, hoy. Bueno, oigo para torcer, digo para te comina, mamina ella es el baby, así lo ahí, Moisés, bueno, y suerte, no, peacola, o depende la, esa vas allá la ñañe, un viaje, anina, ese digo, R. Fernández, a ver, digo, te coina, Pastor Sergio, le vio ella y me guía ahí y me decía ya listo más. Bueno, malo escenario llega con la mamá me iba a decir me pone qué cuyo me ve. Ay, saludos Pastor Sergio de toda la familia, sí, gracias que Pastor Sergio añan de video y cuera yupillos, echados, endulos, y tañan de visitaina. Vaya digo a eso yupimos, oñan de ñande endujara ñande sahara cuera inaka hija tora vela ve suscriptores yupi hombre catu igo yupi ve ojo ese ina uy llegue Pastor Sergio pecha ve y tapi se acuerda monzarambia ina ñande envía apoya esa mi apo ahí Telegram WhatsApp a todos los corresponsales bueno ya esa mi apo ahí. Bueno, para allá esa tamba de copa peango. Bueno, hay que analizar esa parte de la escritura, hermano querido. Pablo ella equivocaina. Pablo muere antes de la destrucción del templo. Bebé, pelle colocar en la historia, si no, pelle satinada. Me poniendo y está la apóstol Pablo
tiempo va eres a eje y la oye presenta y tijada ofrenda a la templo. Y porque estaba todavía el templo. El templo estaba todavía en pie, en tiempo de Pablo. Bueno, ya Chata sí concuerda con Primera de Corintios. Pero un dato importante. A niña de Israel ahorita. La datos históricos de Shabbat y de provecho, hay nada, pero y tal, plaguean de nada, muy de hombres y de Biblia, de Arobian. Cuase la historia, vea, hombre, inventaje y veo, ese te cuata, te timba, en ante la historia y en día igual. Pablo muere más o menos 66, 67, no, antes del año, un poquito antes del, lo destruye la templo. El templo se destruye en el año 70, después del Mesías. Manorie, Pablo Mayejía. Así es que si Pablo habla ahí de cumplir mandamientos en el presente, en ese tiempo, y si menciona algo del templo, es porque el templo estaba todavía en pie. Ahora, ñande con dañi medio y la Israel, ve. Anina peyu pensé seina la ñande de que tú ya cumplir los mandamientos porque de por apelar. Ni en Israel ya no está el templo. Ni en Israel. Pero hay un mandamiento que es relacionado al templo. Según por ejemplo, es EPM. Todo lo que y hoy lo que tiene que ver para la tierra de Israel, para lo que tiene que ver para un judío directamente, bueno, un judío en su tierra y en su templo, cuando estaba todavía el templo, ese no entiende gatilla, pues, ni en tiempo de Pablo los gentiles injertados en la diáspora. Anina Peyu a ver la mezclas de las cosas, pues yo siempre aclaré eso. Pese siempre dije mandamientos establecidos por el Padre. O me hago Moisés, pero hoy hay vigente ya no los 10 mandamientos, por ejemplo, ahí las leyes morales, sociales. A Levítico 18, mira Levítico 19, mira mañana ya topa y te timba, oye Pepe no lleven sella. Está aquí, ese más ya pues aclaratoria. Entonces para lo que están diciendo que todo lo relacionado al templo sí, peñan de obviamente de Catuilla, uy ya templo ya de por ahí, pero hay cosas que sí se tienen que hacer todavía, las leyes morales por ejemplo. Bueno, Machamita mañami ape y queda inanga y tema de ese lu dame tiempo, quiero especificar a ver sí me pone agua la ya voy Levítico 18 parte de Levítico 19 no juraré falsamente por mi nombre un miacuerago y activo miago y activo hermano querido. Bueno, sí, prohibido actos de inmoralidad prohibidos y IPP Levítico 18. Cánica tu hay belleza oñe vence pa más pareja EPM. Y no tiene nada que ver ese con templo sin templo de la moralidad. Bueno, igual que los 10 mandamientos. Y bueno, ya chata pelli qué tal lo más profundo a vejinanga. Va vaina pe hago pecori y mimi y vaina. Y esa mi 9 a mañana hoy 9:13 en Primera de Corintios ya mañana igual 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Bueno, se refiere, claro, ahí está, con razón, pillama. Sí, 9:13. ¿Por qué Pablo habla como si fuera que en su tiempo todavía estaban haciendo ofrenda? Siendo que él supuestamente se convirtió al Mesías, ¿por qué tenía que él acudir a los sacrificios? Imagina, a ver la vende temas 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Pues él no se mete ahí.
en me tiene ejemplo la umi levita cuera y ojo que estaba para hija de PM. Estamos en primera de Corintios, ahora esto se escribió aproximadamente en el año 56, más o menos 10 años antes de la muerte de Pablo, más o menos. Vamos, y vitícola templo, Japón, Guarengo, Yeyapoitila. O sea, no es que Pablo está diciendo, bueno, yo sigo haciendo todas esas cosas, lo que estaban en el templo, en el servicio del templo, y los grandes dirigentes del templo, estaban de acuerdo con Norovieya, o seguís de acuerdo, vaya tico, ya por sacrificios, por perdón de su pecado. Entonces, estamos en el año 56. Más o menos 16 años después de la muerte del Mesías, y todavía muchos seguían caminando hacia el templo, llevando ofrenda por su pecado y demás. Se seguía haciendo todos los ritos que estaba establecido, porque estaba el templo y porque estaban los sacerdotes y demás. No es que Pablo Mangatú ya por sacrificio por su pecado, porque como es que si él se arrepintió o sea creyó en el Mesías. Bueno, eso es otra cosa. Si pudo ir, claro, como todo judío y catudo la templo veja y ora, porque la mayoría se iban a orar en el templo. Ya topado ahí día Pentecostés había cosas, era fiestas, las festividades, ellos podían irse en el templo para celebrar las festividades. Había todavía alguna ofrendita que se podía hacer en el templo, que no sea de expiación para los que creían en el Mesías, porque ellos ya creen que ha sido limpiado por la muerte expiatoria del Mesías. Pero otro sacrificio, otra ofrenda y capturas, ay, bien el templo, para algunos era prohibido. Bueno, pero obviamente en tiempo de Pablo habla así, como si fuera que os sucede mía, porque el templo estaba todavía. Animo a ti Pablo, un pedazo de tiempo vende por irme a la templo a lo mitad, no, porque hay cosas que, hay sacrificios que ningún sacrificio se podía hacer fuera del templo, ¿no? Hay uno y la mandamiento, pues. Así es que si Pablo oye AP 9:13 estaba hablando así porque el templo estaba todavía los sacerdotes, los levitas, hambre. Estaba todavía establecido el cuerpo sacerdotal levítico y toda la estructura del templo. Pero anga desaparecer o pata sacrificios. Y ahora recién otra vez está queriendo restaurar todo eso, recopamos y vi la maqueta, como podemos hacer la templo Israel, oímos la sacerdote, siempre oímos siempre ya preparas y pero ella y la templo la ya pues vivir para mi sacrificio y lo van a volver a hacer, porque para ellos ese es ahora me están preguntando después de después de la caída del templo, si los judíos tenían perdón de pecado solamente con el sacrificio expiatorio hecho por los sacerdotes y la sangre derramada de animales, ¿cómo reciben el perdón? Es la pregunta. ¿Cómo reciben el perdón? Después de la caída del templo. O soluciona allí, güey. Resulta ser que para ellos ahora, para perdón de pecado, tienen que estudiar la Torah y tienen que hacer obra de misericordia. Pesas de cuerda y perdón de pecado. Y un teshuvah, un arrepentimiento. Pero tienen que estudiar la Torah o ya pongan obra de misericordia. Porque no pueden hacer, sin templo no pueden hacer. Entonces solucionas y perdón cuera. Con los creyentes en el Mesías, pues es distinto, porque ya creyendo en el Mesías, en la muerte expiatoria del Mesías, ya recoja perdón de pecado por los méritos del Mesías. Entonces un PBI pelado y sencillo por ya recoja el Mesías, pues, pero los que no creen en el Mesías, los judíos que no creen en el Mesías, entonces ellos en ese caso Pablo recuerda y salvación o lleva netamente en obra y no en la fe en el Mesías. Ojalá chocar la Mesías sea. Ya tu hago caso. Hay que creer, se puede hacer, porque las obras son obras acepta delante del Padre, son el cumplimiento de los mandamientos vigentes establecidos, la obediencia al Padre, vea la obra.
Pero la nerovieno en el Mesías solamente por obras de obediencia, cumpliendo los mandamientos establecidos por el Padre. Ñande en guaná mi judío cuera tu recollida aparte de la ley, orecó la Torah, orecó los mandamientos, la ley de Moisés, que en parte nosotros lo cumplimos, y ellos tienen eso y tienen también su Talmud cuera, orecó las tradiciones de los padres, las leyes rabínicas, las halajá, la jocuera, mira, todas las tradiciones. Acuerdo cumplían, güey. Acuerdo pecha o pretendemos a la salvación, o sea, a la vida eterna. Pero Pablo va a aclarar, güey, que la salvación o para obtener la vida eterna no basta solamente las obras, sino también hay que poner la fe en el Mesías. ¿Acompañan? Hacemos las obras que consiste en la obediencia a los mandamientos establecidos por el Padre y vigentes, aunque te algunos vecinos a ver las leyes morales no de cumplir. Hay leyes de festividad, de alimenticia que todavía están vigentes. Más la fe en el Mesías para perdón de pecado y por la vida eterna, para vida eterna. Pero a escuela no, cuando recoge el Mesías, entonces soluciona huella. Cumplían estrictamente los mandamientos fuera, estudiaron la Torah, o ya ponen hora de misericordia, hora de Geset, yo fuera algunos huellas, ya ponen hora de justicia, hora a los pobres, caridad, heredia. Pero o falta yo cual Mashiach allá, carecen de esa fe. Pero hay una promesa que cuando venga Mashiach, todo Israel será salvo. Bebé y ya baitebi, los que van a estar vivos en ese tiempo. Bueno, ya es a mí otro ave, ya comentaban. A ver, digo, de hecho, a ver, hermano, qué tremendo, ya, pues, y comentarios en duda, él va. Pues o veaina. Apechaina, hermano, la situación. Bueno, saludo ahí a todos los hermanos de Quindusha, a los quindeños, quindeño o quindiense, algo de eso, añadego a bogadense. A tu puca por anda más heavy. Bueno, ya a mí otro, a ver, mi particular, y no, hago capítulo 9 de Corintios, porque está punto vivo en la ñe, la opina, ya a mí 13:14. Así también ordenó el Todopoderoso a los que han... No. Esa es mi conversión. Así también ordenó... Pero reina Valer. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahí cuando dice el Señor, quiero aclararle ahí a los que preguntan cómo se diferencia en las traducciones en español cuando dice Señor, si habla del Mesías o del Todopoderoso. En este caso habla del Todopoderoso. 14, no. Así también ordenó el Todopoderoso a los que no. Hermano la si vos conoces lo que enseñó el Mesías, te vas a dar cuenta que está hablando del Mesías. Y esa mi esa de Biblia bimbe. Digo, o pego 9:14. Está leyendo, güey. Esa, a veces, y así también ordenó el maestro a los que anuncian la buena noticia que vivan de la buena noticia. O sea, el Mesías fue el que dijo esto, ¿verdad? Basándose en lo que dijo el Todopoderoso. Pepe sí, la ituaje y en la ley de Moisés. Pepe sí está de acuerdo en 10. Resulta ser que la problema está en la mala traducción. Señor Omoí, tanto para el Todopoderoso como para el Mesías, sin especificar. Hablando de pillajan mala madre poñe lea la contexto. Es ahí cuana muy consen, papi.
En este caso, Pablo está citando lo que dijo el Mesías. Primero voy a citar lo que dijo el Padre en la ley. Pero ya ni que tapamos o por andúa que lo mitad y na venemando va a ser abigo a ver la ley, a vengo y ley de qué ley habla y la ley de Moisés. La ley de Moisés, Pablo está hablando de la ley de Moisés, él nunca nos anula la ley de Moisés, vaya a explicar para Magul. Ya aclaramos, ahí, capítulo 9, verso, vos ves ahora ya topar, verso 12. ¿Qué verso era que preguntaba si se refería a la ley? Bueno, ya tu día coge, ya aclaraba, verso 8. Hija, ¿será que digo estas cosas solo como hombre? No dice también la ley, en la ley, versículo 9, y porque en la ley de Moisés, ¿ya? Bueno, así es que Pablo tajantemente usando la ley de Moisés, o nombraba ahí el mandamiento o el Mesías, porque el Mesías lleva basado en la ley de Moisés ahí. Así es que tanto el Mesías como Pablo no sé de las leyes de Moisés. Él oye, ahí se la anula paja, bueno. Bueno, entonces Señor depende del contexto. Ahí le tenía que, ahí le maltradujo. Cuando se refería al Mesías, acuerdo muy maestro allá. O el Mesías. Pero como dicho el Señor y que tú han hecho ahí lo estábamos acá cucho. Entonces de pillas la Señor y no si se refiere al Mesías o si se refiere al Todopoderoso, bueno, esa en la contexto. Pero a mí esa cama penguanajina la que el Mesías es el hijo. Yeah, pero minas esa caña baby que siguen diciendo que el Mesías es el Todopoderoso, recuerda, bueno, el Señor el mismo panem. Sí, exactamente. Esto tiene que ver con lo que usted explicó ayer en el programa. Bueno. Sí. Hoy pedí confusión en cuanto a la palabra Dios, por ejemplo. Dios a Señor. Dios en hebreo. Elohim. Apaika tú por apentero oye mi por ahora acá es poder. Jala Dios ñande ya leo español ve directamente ya relacional a ñande ya era todopoderoso y tendio. Pero sin embargo en hebreo Dios o Elohim se le decía a personas también, a reyes, a príncipes, a gobernantes. Bueno, ya a mí a lo mejor con español peguape y ha explicado na Tomás Heijabe el Mesías ve Señor mío y Dios mío en español a lo mitad de año, vale guave. Pero ahí no se le estaba refiriendo, Tomás no se estaba refiriendo al Mesías como el Todopoderoso, pero puedan una inyección de esperanza. Ya trata para Maguri. Ya estudiamos para Juan capítulo 20. Se mandó ahí tiempo, ya me acuerdo, ya terminaba el estudio. Con los hermanos de las demás naciones de habla hispana y he diseñado para la hora de estudio. Pero hay que estar amor en ahora el capítulo 20. Pero amor, no imagina. Pero y que está en Corintios 1 y utomita en jamás castellano castellano es ella. Y bueno hermano o hermana, entonces va a echarle pillata cuando dice Señor en la Biblia, ¿a quién se refiere? Si es al Mesías o al Padre, depende del contexto. Pero donde y si voy a manejar que el Mesías es el Hijo y Yahweh, el Eterno, el Todopoderoso, su Padre, entonces no me confundimos a Bima. Otro ya Shami que me vaya allá putaina 15 sí, el Mesías no le vivo pues verán de referencia 9:14. Sí, el Mesías como es, a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio y Pablo, pero ¿qué dijo el Mesías? 9:14.
pinta ya mi sí a la referencia y bebé llegó que no llegó ahí ne moí deje 9:14 de ya me ha topado Mateo 10:10 Lucas 10:7 referencia va chicos ese Reina Valera y ahora con la referencia ya juegan en Biblia no es pues mañana cada referencia hermano a Pepe ya está la Pablo lleva a saber lo que dijo también del Mesías el puro paitego a Pablo ahí llega entonces inventar ahí las cosas no estaba bien versado en la cosa que dijo el Mesías y más todavía en la Torah en los 5 primeros libros tu niña ya es 6 Pablo como manejando al derecho al revés y al derecho lo que él renunció fueron las tradiciones puestas como doctrina de los ancianos de los ancianos judíos no podemos mía como doctrina de parte del Todopoderoso ya no ya podemos ya pero eso lo dejó de lado y empezó a enseñar la Torah pura bueno sí lo están confundidos no era que él desechó la ley de Moisés entonces si él desechaba la ley de Moisés también era a ver pero la vende confundida en Filipenses no en Filipenses no dice él que él desechó la ley de Moisés pele por la mierda una la versículo no hay contradicciones acá hermano jamás hubo contradicciones a no ser siempre hay contradicciones no ahorita la de Biblia oye traduciva ahí no sí oye falsificaron la de traducción pero Pablo llegó entonces contradecían bueno acá habla de la ley de Moisés porque nunca él dejó de lado la ley de Moisés no porque acá ese pio coco explicamos ese pio los corintios esta ley de Moisés a los filipenses y tal cuando va a ser casi va a ver la ley de Moisés él no dijo eso ahora de las tradiciones de los padres esta itereí leyes esta itereí ritual orecó como si fuera que de parte del Todopoderoso Moisés cuando respetaba upea que la ley de Moisés upea sí es ya de largo como doctrina pero había alguna tradición de que él no podía dejar como judío pero que no enseñaba como doctrina Pablo siempre era judío no dejó de ser judío la peleita hermano querido estudiamina Marcos capítulo 7 el Mesías ese por confrontar el Mesías no le estaba confrontando ahí por comida nomás ni porque él trajo un nuevo mandamiento y una nueva doctrina y ellos estaban en la ley de Moisés no recuerdan que la ley de Moisés o muy por prioridad el mandamiento de tradiciones de los ancianos Pablo la olla pues la boisquea qué bárbaro me entendé va ese tego allá la otro lado y la pene va ese pico PTI congregación pregunta y hermano según la ley de Moisés a los corintios a los filipenses JI hermano tengo por basura la ley de Moisés por favor amigos cuera va esta pea va digo va ese agua Pablo pero pea no, nada que ver. Sañandeo la religión no ya por la contradicción de ahí Pablo. Sí, se inventaron un Pablo sin ley, un Pablo cristiano que dejó de ser judío y de guardar los mandamientos y que estaba en contra de los mandamientos de Moisés y que pega que amo. Eso es puro bla bla, a ver si culpa. Pero Pablo no dejó eso, nada, me llego. Ya jamás, no estoy de acuerdo con eso, jamás. Va ese pio un PTI, pueblo PPTI, congregación B. No, a ver Moisés y Yandé, o JI, otro dijo, va a ser Moisés ni cuasi, allá pipamos, cuando a leña de pechan. Eso, ¿sabes? Ve cuán malo ya puedo comer eso que se apartaron de la primera congregación de los nazarenos y que se atribuyeron el nombre de cristiano. Los primeros padres de la iglesia católica, ya eso es porque cuando los muñecos ponen el catolicismo con su división. Pero ya estructurando más el catolicismo por aprovechando más que ya dividimos ahí cuando la pamos ahí es por miedo a Roma pues no Roma ya ahí se cuera pues no Roma y se cuera judío jaja que guarda la ley porque Roma estaba en guerra con los judíos sí allí cuando la historia bueno se la hallimos otro lado allí ya bueno ya sea que a ver el 9 a mí me la moví parte para el Mesías y con Pablo y Purúa vimos a Pablo y Pareira
Ya pe 15 ve. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga nadie, para, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta es mi gloria. Bueno, me confundí. A ver, al final va Pablo la objetivo. O rechaza y Dios a él ayuda a ti con, o sea, al final, ¿qué quiso decir Pablo en el versículo 15? Rechazó la ayuda para autosustentarse solo o por anduave. Bueno, es mañana por un pepe. Oye, pobete y la hoy meta ya mañana por mí pe 15 veces, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Se no ya aprovechar y la sé derecho, porque habían personas que se aprovechaban, ya o abusaban, se aprovechan de mí. Bueno, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Hacen escribir y con ágina, sí o sí me pecha bella posa. Hacen por obligar y cual escritura viene y poté peña sentí obligado bella pues se deje la cosa. Porque la ella puta hablando de prójimo es un ecotema a ver de obligar. Si vas a ayudar a alguien que está enseñando la verdad, más bien es de obligar a ayudar a un chupe. Bien decía hoy una hermana que se puso en contacto conmigo. Y peango neipori ave más ave o ya pone obligación baretebe porque la areñanduro la verdad. Hoy que no deje la verdad. Y de provecho y de bendición de oír es sentirme me contenido y más ver un de yo pude obligar de es cierto. De contenido donde ella escribí, me llamó también un hermano y se preocupado por esto de la anotación de nombre por la puerta de la iglesia, pues, y no 10 más ese hermano ella retira, pues. De Catuino de 10 manda y ya deja anotar tan bueno para de ver la congregación, pues. Cuando no me entiende más informó, pues. Retírese de ahí, hermano, estar tranquilo, en paz. Vio donde J y que la esto palanderera y la este mes desde el mes tanto hasta este mes debe su diezmo fulano sultano sulana de me pongo y que hacer seamos ahí me jabe malo pues está mal eso y van a tener que retirarse de ahí una pendecura apenas oía ese ina anda en negado y me ese vinda ayuda se vinda y ya y no me comprenden los pastores. Para ellos eso es imposible. ¿Cómo para gastar en otra cosa vas a tener y para dar a Dios no tenés? Y se hace con la único la ayapuaje y gasto ceroga pupe apenas o pupiendo y pago. Ay, tremendo. Bueno. Con 15 vecinales la mitad en la caña. Pablo no escribió esto para que se presionen los mitajas o me echen en baretebe. Ahora el que se sentía libre de ayudar, porque ya es más güey. En una ocasión Pablo cuando estuvo en Roma, si como dice algunos acá, si Pablo no quería recibir ofrenda, entonces esta parte coge o recibí. Esta parte coge o mandó a lo mitad me le compromiso. Roma me un barengo o pagar alquiler papá. Acá el precio San Bucuño, bebé. Y vemos podemos hacer tan bajo para que se le ayudaba. Está, güey, está el alquiler, él rentó una casa para enseñar ahí. Ay. Bueno, 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Seamos, la pono que algunos ni sentí obligado. Hay gusto o ya poja y canguise en la fe. Además no se te iba es que la presiona a obligar a los mitames a aprovechar esa escuela. Espérate con ella, Pablo. Es una analogía, ¿no? Él no está diciendo que no quiere que nadie le ayude. Bueno, ya terminamos, pues a ver, poco más.
A pesar de todo el derecho que amparaba a Pablo, él no escribió a los hermanos que le ayuden, no usó este derecho para obligar a nadie. Exactamente. No escribir y presionar jamás. De hizo de cuera, bueno hermano, una pembo se ve algo se han agarrado, vean no tata penderera, moita, sinagoga ronque. Moita vea, toque cuala, él no, y nunca hizo eso. Prefiero morir antes de hacer esas cosas ahí. No sé por qué muchos líderes hoy no piensan así. Díbaros. Oye, se japeje y se cuisa conspira y contra pecuera se haya poja división que se oíla en vez a fortalecer a los hermanos congregan. Va, ya está a fortalecer a los hermanos congregan a pedir lugar, oye, abuso de poder y autoridad eclesial. Ya he mandado y sube. Ese hermano querido, la ojo también tiene hermano de 2 3 meses de no 10 más 20 y ya ve y sube. Jota y que la ne congregación pero echar la jera un pepe y na pero que no timo de pico neti ya bueno mía de pico de pico donde gustamos ahí es joti almacén pero tu papel almacén o que el pastor fulano debe si no paga no se le no se va a dar mal de provita acá de eso nene pensáis vende yo creo que la congregación no es una empresa para juntar dinero sí papá. Digo Juan que ya ayudado mi a veces hay situaciones veis cuando pico carupa no carupa se puede hacer la familia no tremendo o sea en vez de que en vez de ese diezmo vos tenés que agarrar y llevarle y ayudarle a esta clase de personas de que tú le yo puedes hacer así por favor no ya está y digo ve ñaña no está con yo no voy a dar nombre acá nada me hemos aitera ni el nombre de la congregación pero sí voy a seguir leyendo lo que dicen los hermanos y las quejas de los hermanos. Las así, a ver. Bueno, movió ahora, ahorita Betty, otro nota ahí curí. Bueno, Pablo no estaba profetizando su muerte, hermano. Tengo de hecho que sí murió después, pero en donde Iri no se refería a esa muerte. Ya eso es guaraní este, de Semba, el pastor. Pablo va. A Pablo y tengo que escribir y con ambas pues no escribir y me por obligación la en vez por obligar a ella aprovechar pendeja esa más no se te ve en vez que la causa que se por yo por obliga pese de la fe pende cangre en la fe upéate con la ella por upete y comparación de a ver él no estaba profetizando su muerte otro aunque ya es a mí vamos aquí nota curí es decir, por ningún motivo, en mi extrema necesidad, usaré influencia para forzar a los hermanos a que me den de sus ofrendas. Quizá esto es lo que quiso decir con el término prefiero morir. Exactamente. Ya se me machué. Porque dice que no tiene nada de orgullo ahí. Como vagina vea. Ya termina ya de versículo 15. Ya empantanado. A ver, 15. ¿Dónde voy a hablar de orgullo acá? O sea, mi Reina Valera, Gina. 15 y conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta es mi gloria, Gina. Esta es mi gloria. O sea, este para mí es lo máximo. Que nadie anima a ver y cang estoy a fortalecer en la fe sí, pero para lo máximo para la gloria no está hablando de orgullo ahí bueno claro ese por la el que se siente mal es la persona que es muy obligado y se anota su nombre, se le requiere porque no paga su diezmo, se siente mal, se siente hiriente. Oye, Eri. Y tengo a lo mejor neñanduyo porque tengo y me neí al día la ¿por qué se va a sentir mal alguien si no está cumpliendo su obligación y se le dice?
no está cumpliendo su obligación. ¿Quién está obligado a diezmarse, papá? ¿Sabe? Oye, en ocho está bien con la ERE, pero ellos presionan es muy grande, tan de gustar ahí, pesa. Eso no es la forma, se disculpa. Pero Eribe y que la vemos Z o J, algunos, yo digo, algunos no se va a ir más. Se oye alguno de la PCJ en ese sentido, pero hay humillado. A propósito todos los domingos de Moí, todos los cultos de Moí y la tema es lo que nos diezma va todo al infierno. Pero ahorita la ñande tema de predica. No. Sí, belleza, no me ema, no es coin ni gatuina y ya, se entienden. Está bien lo oye, pero presionar y a lo mejor una congregación vendo y pero hay hermanos que sí, que está sucediendo eso. Que se le está presionando y está haciendo duro con ellos. Hay otro. ¿Y dónde dice esto de que si vos no le diezmas, de que tu más ni siquiera un de testimonio? Díbaro. Obvio para en la Biblia. Que castigáis na donde mientras que ne diezmas ni ne testimonio ni a tu ya va a la pura heita o mía. Socorro, bueno, qué tremendo. Pucuta y digo 9 y nada, estamos en el 9:15 de la mañana. A peor de co 27, sí, es que en mi está allí ya en duda la. Y bueno, ya ahorita nada, a ver, 9:15. Oye, tema los hermanos. Pequeño monje ya pude venir en poco estoy ahora guajera vagina que atorar los hermanos que era shalom bendiciones y yo topata con era muy con hasta mañana.